La lingüística es la ciencia que estudia los fundamentos de las lenguas. La informática es un lenguaje formal, por lo tanto las lenguas naturales y las lenguas formales comparten una serie de elementos, comparten una sintaxis, que por supuesto en el caso de la informática es una sintaxis que admite muchas menos excepciones que la sintaxis de las lenguas corrientes o lenguas naturales. Comparten en realidad el principio de que a partir de un número reducido de unidades y un número concreto de reglas se pueden obtener combinaciones potencialmente infinitas. Hemos desarrollado un programa que se llama UNITE, que lo que hace es que lee las distintas versiones. Lee quiere decir lee a partir de textos ya codificados, es decir, en formato del ordenador, no es que los lea en papel, por supuesto, y a partir de esos ficheros o archivos de entrada, la computadora va siguiendo unas pautas de comparación y va poniendo los versos, por ejemplo, o los párrafos de la prosa en relación unos con otros, va viendo los elementos que tienen en común y de acuerdo con eso pues va eligiendo lo que es común a todas las versiones o al número de versiones que se le indican al programa, y a partir de ahí lo que hace es generar también un archivo en el cual se sitúan todas las variantes y otro archivo en el cual se da cuenta de los distintos procesos que se han utilizado en la comparación y en la selección. También se generan unas estadísticas que dicen de los distintos manuscritos que se han comparado, o de las distintas versiones, no tienen por qué ser manuscritos, claro, que se han comparado, cuáles son los que se parecen más y cuáles son los que tienen mayores diferencias, y con eso se puede aplicar un nuevo programa que permita reconstruir lo que sería el equivalente del árbol genealógico de los manuscritos, es decir, lo que se llama técnicamente el estemma. Mi libro... La diferencia de lo que es un catálogo normal de biblioteca, en donde se da una noticia muy sumaria del libro, es decir, prácticamente pues se da el nombre del autor, se copia el título, se dice dónde se imprimió, en qué año y algún pequeño detalle. Nosotros hacemos una descripción mucho más completa y detallada de cada uno de los libros. Copiamos, por supuesto, las distintas partes que tengan, porque el problema de catalogar bien un libro es que con mucha frecuencia los libros, sobre todo este tipo de libros que proceden de bibliotecas privadas, son libros misceláneos, es decir, libros en donde hay varios libros o a veces varias partes de libros. Tenemos, por ejemplo, poesías del siglo XVIII, y entonces a lo mejor pues tenemos un manuscrito de 800 folios en el cual pues hay muestras de 40, 50, 60 poetas distintos. Claro, esto para un bibliotecario supone normalmente pues hacer una sola ficha diciendo pues poesías diversas del siglo XVIII y quizá pues citar a los 4 o 5 autores más importantes que puedan estar reunidos en ese volumen. Para nosotros no, nosotros lo que tenemos que hacer es incluir todos y cada uno de los autores y además los primeros versos de todas las composiciones que aparecen. Esto es naturalmente un trabajo muy grande, pero permite con el recurso a la computadora disponer de la lista de primeros versos de todos los libros antiguos del Fondo Fuxé del Bosch en la Biblioteca Nacional de la República Argentina. Lo que significa que cualquier investigador que necesite este dato, como los catálogos están en Internet, no tiene nada más que entrar en la página de Internet y buscar el primer verso, es decir, alguna de las palabras de ese verso, y si está en nuestra colección,
lo encontrará en nuestra colección, es decir, que inmediatamente puede irse allí. Además, como nuestra intención es hacer, aparte de la publicación en papel y sobre todo una publicación electrónica, la idea es que junto con la información puramente descriptiva del libro, es decir, la información que recoge los datos ampliados de carácter bibliotecológico, diríamos, incluimos también transcripciones completas o parciales de los textos y también reproducciones facsimilares de, por lo menos queremos hacer la portada y una de las páginas del interior. Si se trata de un manuscrito copiado por varias manos, es decir, ha habido 4 o 5 copistas, el ideal es hacer la portada y una página de cada uno de esos copistas. Es decir, tendríamos así 6 o 7 páginas facsimilares de ese ejemplar. Como resumen, se me ocurre... Los libros en mi vida significan, en el fondo, una parte en donde se va quedando la propia existencia. El libro, a diferencia de los años que se quedan dentro de uno, el libro es donde uno deja los años fuera de uno. Como autor puedo decir que siento que el libro adquiere su propia existencia en el momento, no en el momento en el que se lo entrego al editor, sino en el momento en el que lo veo impreso. A partir de ese momento, cuando tengo el ejemplar de uno de mis libros en la mano, me doy cuenta de que ese libro ya circula por el mundo independientemente de lo que yo quiera hacer con él.